Y todo el rato, si os fijáis, en esta parte que os decíamos la P, como la gran P, está la idea de que el cliente es el elemento central del plan de marketing. Y esto quiere decir que para poder hacer bien el plan de marketing, tienes que tener muy claro quién es tu cliente, segmento de mercado. Acordaros que aquí está el arquetipo del cliente, está lo que hicimos del mapa de empatía, está el del perfil del cliente. Son todas estas cosas que hemos estado viendo que lo que nos permiten es definir muy bien, saber quién es mi cliente. Y una de las cosas que necesito saber de quién es mi cliente es saber cómo se comporta mi cliente. Necesito saber dónde está mi cliente. ¿Sí? Y otros atributos que caracterizan a mi cliente, como las creencias, las formas que tiene de entender el mundo, los valores que tiene. Cuanto mejor conozco a mi cliente, más puedo crear un plan de marketing adaptado a él. ¿Sí? Entonces, si mi cliente es una persona que tiene tendencia a leer el periódico y a lo mejor, si afináis un poco más qué tipo de periódico lee mi cliente, puedo saber cómo llegar a él a través de ese periódico. ¿Sí? Si yo intento llegar a mi cliente a través de un periódico, de una revista, cuando mi cliente no lee ni periódicos ni revistas, pues es imposible que llegue a él. Porque mi cliente ni se comporta de esa manera ni está en esos lugares. ¿De acuerdo? En base a tener muy claro quién es mi cliente, cómo se comporta, dónde está, cómo piensa, qué valores tiene, qué es lo que le importa. En base a todo esto, es en base a lo que puedo definir cada uno de los elementos del plan de marketing. Entonces, es absolutamente clave y fundamental que conozcáis lo máximo posible a vuestros clientes. Por así decirlo, cuanto más conozcáis a los clientes, conocer al cliente nunca está de más. No hay un exceso en conocer al cliente. Cuanto más conozcas al cliente, más puedes adaptar tanto tu propuesta de valor como todo tu modelo de negocio como tu plan de marketing. ¿Y cómo vamos a hacer esto, el plan de marketing? ¿Vale? Pues lo primero es que entendamos que todos estos elementos del plan de marketing los vais a encontrar en el lado derecho del canvas. ¿Vale? En el canvas del lienzo del modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, si os vais al canvas, os acordáis que era ese espacio que tenía esas 9 casillitas ordenadas, que lo habíamos visto en la sesión 5, ¿sí? 6, pues ahí os vais a este lado derecho y ahí es donde tienes todos los elementos del plan de marketing, los elementos fundamentales para el plan de marketing. ¿Vale? Entonces, si recordáis bien, ahí teníais el perfil del cliente. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Es, conozco muy bien a mi cliente. Esto siempre es fundamental y claro. Si os acordáis, por eso es de las primeras sesiones. El principio del proceso lo dedicamos a conocerme a mí para saber de verdad qué es lo que tengo para aportar al mundo. E inmediatamente después nos fuimos a conocer al cliente. Para buscar ese encuentro entre lo que yo soy y lo que quiero aportar al mundo, ver quién es el cliente, cómo es ese cliente al que le puede interesar más o menos lo que yo hago. ¿Sí? Y enseguida nos fuimos a conocer a este cliente. Y conociendo a este cliente es como puedo empezar a diseñar y acercarme a mi cliente para aportarle valor, que es la clave fundamental. Entonces, lo primero que necesito es conocer al cliente y definir ese perfil del cliente, que es lo que hicimos en la sesión 3, en las herramientas 5 y 6, que os hemos puesto aquí un pequeño dibujito de cada una de ellas para ver si visualmente os será más fácil de recordar, que eran el perfil del cliente y el mapa de empatía. Con estas dos herramientas conozco a mi cliente. Una vez que he conocido a mi cliente, y solo una vez que he conocido a mi cliente, paso a conocer el mercado. ¿Sí? Que esto es lo que estuvimos trabajando en la sesión presencial 1 para aquellas personas que vinisteis. Que si recordáis, estuvimos con toda esta parte de los sectores, analizar bien los sectores, estuvimos viendo el tema de los océanos azules, estuvimos viendo cómo diseñar o pensar en cosas en estos océanos azules. ¿Sí? Y una vez que he conocido a mi cliente, paso a conocer el mercado, entonces ya paso a definir mis canales y mis mensajes. ¿Vale? Los canales los vimos en la sesión 5, si lo recordáis, que eran estos canales de distribución, los canales de comunicación. Y los mensajes no los hemos visto hasta ahora y vimos una pequeña cosa, pero que probablemente no la tengáis muy asociada a esto y ahora la vamos a rescatar. Entonces, a partir de ahora, en lo que nos queda de sesión, nos vamos a centrar sobre todo en los canales y en los mensajes, que es un poco lo más novedoso. ¿Vale? Lo importante es que entendáis o que os apropiéis de la idea
de que si habéis hecho el camino hasta aquí, siguiendo la metodología, este viajecito que hemos ido haciendo a lo largo de estas 9 sesiones contando con la de hoy, los pasos unidos los tenéis hechos, ¿vale? Y el paso 3 lo tenéis prácticamente hecho. O vais a ver lo fácil que sale ahora, ¿vale? Si no habéis seguido la metodología, lo que os va a pasar es que en determinados momentos, cuando vayáis a definir algunos de estos elementos que hemos estado viendo, o bien de las 4 Ps, o bien de las nuevas 4 Ps, o bien de estos elementos que os hemos dicho que podrían ser como el índice de vuestro plan de marketing, lo que vais a encontrar es que hay algo que no está suficientemente bien trabajado, no pasa nada, se vuelve atrás, se afina bien y se sigue, ¿vale? Acordaros siempre que nuestra propuesta es que esto no sea un proceso lineal rígido, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ahí como sin poderme salir del camino, sino que la idea es esta visión sistémica que os decimos, también holística si queréis, en la que casi cada paso que damos nos obliga a echar un vistazo para atrás para ver qué hay que modificar ahí. Entonces, en esta última fase en la que estamos del plan de marketing, vamos a rescatar todo lo que tenemos hecho y al mismo tiempo, al rescatarlo, al irlo colocando, al ir jugando con ello, me voy dando cuenta de quizás hay alguna cosa que quiero matizar, quizás hay algo que al verlo ahora todo en su conjunto me chirría un poco. Este es el momento de ver esto, ¿vale? Como os decíamos, primer pasito a dar en este plan de marketing es conocer al cliente, ¿bien? Y esta idea que repetirla hasta la saciedad de que es fundamental que conozcas muy bien a tu cliente. Porque lo que quieres saber es qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, quién es él. ¿Sí? Quiero saber dónde se encuentra para ir a buscarle allí, no a otro lugar. Quiero saber cómo comunicarme con él. Si yo te conozco bien, sé cómo esperas que me comunique contigo. Sé qué es lo que te llega bien. ¿Sí? Para ello vamos a usar las herramientas que ya hemos hablado, ¿vale? Tanto el perfil del cliente como el mapa de valor, como el mapa de empatía. Perdonad, porque parece que aquí la transparencia la tenemos cambiada las dos. El perfil del cliente es esta y el mapa de empatía es esta. No, evidentemente lo corregiremos para las... Me acabo de dar cuenta, perdonadme, que no nos habíamos dado cuenta antes de este pequeño fallito que hemos cometido. Y una vez que utilizo estas herramientas para conocer bien al cliente, lo que hacíamos era diseñar productos y servicios que aporten el máximo valor posible a mis clientes. Y os acordáis que eso lo hacíamos con la herramienta 7, que era el mapa de valor, que era esta formita. Y si os acordáis, lo que hacíamos era hacer que esta y esta encajasen. ¿Sí? Entonces, con esto tengo hecha la fase de conocer a mi cliente. Conozco a mi cliente y creo productos y servicios acordes a él. Después paso a conocer el mercado, ¿vale? Y entonces, esto ya es, voy a mirar más allá de, ¿vale? Voy a mirar más allá de mí y más allá de mis clientes. Si os fijáis, tal y como las concebimos en los procesos de crear negocios, que por supuesto no todo el mundo lo considera así, hay muchísima gente que lo considera de forma distinta, nosotras es la primera vez que os proponemos que vayáis al mercado. Por supuesto, hay otras personas, otras escuelas, otras formas de entender el emprendimiento que piensan que hay que ir al mercado casi al principio del todo o desde luego muy pronto. Nosotras ya sabéis que somos sugeridos siempre que hagáis primero todo un proceso de introspección, luego voy a mi cliente y luego ya voy al mercado. ¿Para qué? Porque si voy al mercado demasiado pronto, corro el riesgo de perderme. Y de perderme quiero decir de estar haciendo cosas que el mercado espera, aunque a mí no me interesa hacerlas o aunque realmente no es mi pulsión o ni siquiera soy especialmente bueno haciéndolas. Con lo cual, por eso es la primera vez que nosotras os sugerimos, oye, vamos a ir al mercado. Porque claro que hay que ir al mercado, claro que hay que ir ahí fuera y ver más allá de mí y de mis clientes. Y creemos que este es el momento de hacerlo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que están haciendo otras personas por allí. ¿Y para qué queremos saber lo que hacen otras personas por allí? Pues por un lado, para identificar mis factores de diferenciación, es decir, anda, sí, mira, esta gente qué interesante, hace una cosa súper parecida a la mía. Sin embargo, fíjate, en esto lo estamos haciendo diferente. Ellos lo están haciendo de esta manera y yo lo hago esta otra. Fíjate, ellos tienen esta creencia sobre sus clientes y yo tengo esta otra. Mira, fíjate, ellos, y así es a veces diferenciando, encontrándome con otro, al diferenciarme de otro, me doy cuenta de cuáles son mis verdaderos atributos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las funciones para las que queremos ir al mercado. Y la otra es para inspirarme.
cuando yo voy al mercado y miro alrededor lo que otros están haciendo, me puedo inspirar. Y en esa inspiración, que inspirar es llenar huecos, llenar vacíos, en ese inspirarme, de repente puedo encontrar o ir a buscar estos océanos azules de los que habíamos estado hablando en la sesión presencial. ¿Sí? Por un lado, voy al mercado para esto, para ver qué están haciendo otras personas ahí. Y por otro lado, voy al mercado para ver cómo lo que yo hago encaja en ese mercado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, voy a mirar lo que otros hacen para ver cómo lo que yo hago complementa lo que hacen otros. Y también voy para ver cómo lo que otros hacen complementa lo que yo hago. ¿Sí? Y esto nos lleva a una idea que probablemente a algunos os esté saltando ahí cuando estamos hablando, y os viene la idea de, bueno, es como todo un poco como en la línea de todo muy guay, pero ¿y qué pasa con la competencia? ¿No? Y entonces aquí es ese momento en el que uno se plantea y encuentra consigo mismo cuál es la visión que él tiene de esta competencia versus la colaboración. ¿Vale? Hay versiones así, como si queréis, que hoy en día están un poco en boga, que es esto de la competición, es decir, en realidad no compito contigo, a ratos compito contigo y a ratos colaboro contigo. ¿Sí? Lo que es muy importante es que entendáis cómo veis a esa otra gente que está ahí fuera. ¿Sí? Entonces, los otros pueden ser vistos como colaboradores para alcanzar mi propósito o pueden ser vistos como competidores. Si yo me encuentro a otra persona que hace algo muy parecido a lo que yo hago, digo, ostras, qué guay, porque somos más personas, por lo tanto podemos hacer más para alcanzar mi propósito. Yo solo soy insuficiente para alcanzar mi propósito, pero yo, junto con otra gente que hace cosas parecidas a las mías, pues ahora sí que somos un montón, con lo cual tenemos más posibilidades de alcanzar el propósito. O bien puedo ver a la gente que está ahí fuera haciendo cosas, que es gente que me está quitando mi cuota de mercado y que por lo tanto le veo como un competidor. Entender bien esta visión que tú tienes del mercado y entender también cómo el mercado, porque diferentes mercados unos mercados están más en la línea de la colaboración y otros mercados están más en la línea de la competición. Entender bien esto es fundamental. ¿Vale? Y esta parte, esta fase 2, este pasito 2 que hacemos de la construcción de nuestro plan de marketing, de conocer el mercado, es exactamente lo que hicimos en la sesión presencial en la que estuvimos trabajando sobre la idea de océanos azules y en la que estuvimos analizando los sectores. Con lo cual, no nos vamos a entretener más en eso.